Sí, En emitir en directo, en uno, dos, vamos. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. ¿Cómo están? Espero que anden muy bien. Bueno, sean buenas tardes, noches, donde sea que nos estén mirando. Sé que hay gente conectada de varios lugares, así que espero que me estén escuchando bien. perfecto, Gio. Perfecto. Perfecto. No, yo para quedarme tranquila. Sí, sí, sí. Bueno, es un placer tenerlos a todos acá. Bueno, yo soy Georgina Galante, soy la directora de operaciones de la Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual en Uruguay. Y tengo el honor de participar hoy en este panel espectacular que vamos a tener por el tema de la ley de derechos de autor. Acá en Uruguay, hace un poquito tiempo, ha tenido modificaciones esa ley, incluso la seguirá viendo, obviamente. Bueno, sobre todo sobre el tema de los intérpretes dentro del entorno digital, ¿no? Entonces, junto con el API, bueno, decidimos llamar profesionales del tema que sepan quién es mejores que todos ellos para que nos ayuden a entender un poquito estas modificaciones aplicadas a estos casos, ¿no? Vamos a tener, por supuesto, a Marta Caviglia, acá para deleitarnos de lo que nos pueda, de la información que nos pueda brindar, Ignacio Martínez, también vamos a tener a Gabriela Pintos y a Rodrigo Salves, que, bueno, un colega también del API, así que es un placer tenerlos a todos acá. Bueno, si les parece bien, voy a pasar a presentar a nuestro primer exponente, que es Rodrigo Salves. Él es el subsecretario de la ELAPI, es abogado, especialista en derechos de autor y también derechos conexos. Es magíster en propiedad intelectual por la Universidad Austral y además es apoderado de entidades de gestión colectiva y litigante en la materia con grandes conocimientos de derecho de autor. Ya he tenido la oportunidad de hablar con él de estos temas, así que le doy la bienvenida. Gracias, Rodrigo, y todo tuyo. Muchas gracias, Gio. Quiero agradecer a la ELAPI, especialmente a la Secretaría de la ELAPI, por esta propuesta. Y bueno, Marta, Mariel, Ignacio, para mí va a ser un placer charlar con ustedes esta tarde. Y me voy a encargar de dar una humilde introducción a este tema que es complejo, tiene una historia que va de la mano del esfuerzo de autores y artistas en el desarrollo de la actividad artística. A mí me toca más de cerca por la actividad musical. Estamos con Mariel acá que puede dar fe de lo que es ese esfuerzo en actividad musical. Y quisiera decir algunas palabras antes de pasarle la posta a Marta para que ya vayamos específicamente a lo que está pasando en Uruguay. Eh, para los que están más cerca de la propiedad intelectual o para los que están también más lejos, el derecho a autor y los derechos conexos tienen muchas características que unen algunos sectores de titulares de derechos, como es el de autores, intérpretes y productores, que en algunas artes, fundamentalmente en la música, comparten por una misma producción artística distintos derechos y surgen distintas facultades para distintos titulares, ya sea de un mismo acto o de una misma grabación. Esto, que es muy puro de esta faceta artística, también genera, obviamente, desafíos y en la historia del paso del entorno analógico al entorno digital, esos desafíos cada vez son más fuertes. Si uno tuviera que vincular a estos sectores, uno encontraría dentro de los autores y los artistas una vinculación más fuerte a la de los sectores de productores por dos motivos. Primero, porque estamos hablando de personas humanas. Normalmente el rol que ocupa el productor fonográfico es una persona jurídica, aunque también podría ser una persona física o humana, porque esa iniciativa económica para la primera fijación puede ser desarrollada, la fijación, es decir, la grabación de una interpretación de una obra, puede ser desarrollada por una persona humana o jurídica. Históricamente este rol lo ocuparon las empresas. Entonces, el intérprete se vinculaba fundamentalmente con esa empresa a través de un contrato muy particular, un contrato específico que era dentro de los contratos discográficos el contrato de intérprete. Algunos dirían, con un poco más de exactitud, el contrato de intérprete principal. ¿Por qué? Porque el rol de esa forma de ver
el mundo que tiene el intérprete, fundamentalmente basado en una relación de conexidad con la obra de un autor, ese rol es muy importante de analizar, porque si uno ve la historia de la música latinoamericana, siempre el ejemplo que surge es el ejemplo de Luis Miguel con Manzanero. Es decir, hay un autor detrás que a veces no es muy popular porque no se dedicó a ejecutar las obras que creaba, y mucha gente conoce las obras, pero no conoce al autor. ¿Y por qué conoce las obras? Gracias al intérprete. Obviamente, este rol de los derechos conexos de productores e intérpretes son muy importantes para la difusión y el conocimiento de distintos públicos de esa creación de un autor. Entonces, otro ejemplo, acá en Argentina me gustaría nombrar uno, que es el de Los Nocheros. Uno conoce a Paz Martínez gracias a muchas de las interpretaciones de Los Nocheros, ¿cierto? En lo mismo podríamos decir con las interpretaciones de Mercedes Sosa. Entonces, dicho esto, ese vínculo que realiza el intérprete fue cambiando de lo analógico a lo digital. Pero yo mencioné recién intérprete principal, y esto también responde a otra lucha. A mí me pasa en mi faceta musical particular, le ha pasado seguramente también a Mariel, que uno puede afrontar trabajos artísticos como jefe de un proyecto musical, como miembro de un grupo, o es llamado por otro grupo para interpretar puntualmente una parte de una canción o un rol en una canción, y eso desde el punto de vista de los derechos de propiedad intelectual y de la gestión de los derechos de propiedad intelectual tiene diferencias. Esas diferencias históricamente, fundamentalmente en Argentina, explican por qué primero existió una corporación, que era la Corporación de Música, que era integrada por los titulares de las orquestas de tango y los cantantes principales, pero no por los otros músicos ejecutantes. Y eso explica por qué nace la Asociación Argentina de Intérpretes en la década del 50 para luchar por los derechos de los otros músicos que no eran tenidos en cuenta, pero también eran intérpretes. Eso también sucedió en muchos lugares, pero en el caso de Argentina fue así la historia. Así como surgió eso, está pasando algo muy parecido en el entorno digital. Entonces, yendo puntualmente a los derechos, si uno tuviera que ponerse un poco técnico, diría, bueno, el intérprete tiene tanto derechos morales como derechos patrimoniales. De los derechos morales hay un derecho a la individualización de su nombre en la interpretación, parecido al derecho que tiene el autor a su individualización, era el famoso y antes llamado derecho de paternidad. En Argentina esto está regulado en un decreto, puntualmente el decreto 1670 hace mención a ese derecho del intérprete, y en el artículo 56, el famoso artículo 56 de la ley argentina, de la ley 11723, se refiere a la otra parte del derecho moral, que es la integridad de su interpretación, es decir, la posibilidad de que si hay un grave perjuicio, poder evitar la difusión de una interpretación que esté generando esa difusión un daño a su derecho de integridad de los que interpretó. Ahora, desde el punto de vista patrimonial, uno ejerce un derecho a lo que sería una prestación directa o una reproducción cuando negocia ese derecho del contrato. Uno autoriza la fijación en el fonograma de esa interpretación. Y eso explica, y les pido que le presten atención a esto, lo que están escuchando, porque explica un poco lo que está pasando en Internet. Porque de alguna manera el intérprete ahí cede ese derecho y luego se queda con un derecho de simple remuneración, que sería la famosa comunicación pública de eso que se grabó, que es lo que normalmente percibe como compensación, como una retribución por el sistema de licencias no voluntarias, que es lo que en Argentina cobra el intérprete, por ejemplo, con una radio planilla una canción que tiene una interpretación. Esto sería un régimen tradicional. Ahora bien, ¿qué pasó con Internet? Y ahora voy a ir cerrando para ya dejarle paso a mi colega Marta. En Internet, acá me gustaría citar a José Luis Sevillano, que es el director ejecutivo de los intérpretes españoles de AIE. Él hace un análisis muy interesante y él dice en su declaración, en el momento en que se discutía el servicio de streaming en el Parlamento británico, él dice, bueno, acá hubo un paso de la música como producto, dentro del entorno digital, digo, como producto, ejemplo típico del sistema que representaba iTunes, donde uno
Si era una artista que controlaba los derechos de comercialización, un ejemplo, y acá Mariel me va a seguir en esto seguro, uno puede ser autor, intérprete y productor fonográfico de su propio trabajo porque financió su propio trabajo. Y si uno se vinculaba con esa plataforma, uno podía percibir un 0,60, 0,70 del dólar que uno decidía vender esa canción. Eso se descargaba y se adquiría como si fuera un producto, independientemente de los límites del derecho de propiedad intelectual, a qué podía hacer con eso que uno descargaba, que era para que uno lo escuche y no para que comercialice eso. Ahora, cuando pasamos al modelo de streaming, ya no es más una descarga, es una transmisión, y ya ese 0,70, 0,80 se transformó en un 0,001, 0,002, y así, imagínense, en la economía de un artista, esto es complejo. Entonces, eso por un lado. Ahora es un servicio, hay una transmisión, es lo que explica el modelo del streaming. Uno cuando se junta y tiene una velada con sus amigos, uno no usa más los soportes tradicionales, un cassette, un vinilo, un disco. Lo que uno utiliza es un servicio de streaming, una plataforma de streaming. Entonces, si uno lo tiene que ver en números, y siguiendo la lógica de este colega José Luis Sevillano, uno podría analizar qué pasa con el reparto económico, y esto nos va a llevar directo a la discusión que estamos teniendo en la actualidad en muchos lugares, pero puntualmente en Uruguay con la reforma que se ha logrado. Y por ejemplo, más del 50% del dinero que los usuarios pagan a las plataformas digitales va a uno de los titulares, que son los productores fonográficos. El 30% queda en las plataformas. Esto en el modelo español, donde los intérpretes cobran estos derechos, son pocos los que los están cobrando, son algunos países, puntualmente España, podríamos nombrar, y acá Marta seguramente me seguirá, Singapur, y no tenemos muchas más experiencias que ya tienen un trajín. Hay un menos de un 10%. ¿Y por qué digo menos? Porque muchas veces en las transmisiones de catálogo de las compañías discográficas se pierden la posibilidad de individualizar interpretaciones. Recordemos estos derechos a los que hacía referencia anteriormente, fundamentalmente los morales. Entonces, esto repercute económicamente en los intérpretes. Y hay un porcentaje que no está documentado, que uno podría inferir a dónde va si hace un análisis de las empresas controladas y controlantes y los porcentajes de participación accionaria. Esos porcentajes han cambiado, nos coloca en una situación en la que si uno tendría por la puesta a disposición, y acá cierro mi primera intervención, Marta, Mariel y Georgina, Ignacio, que esa puesta a disposición es un derecho que históricamente fue tratado de forma distinta, porque si vamos a los tratados internacionales del 96, Tratado Zompi, fue tratado de una manera en el TODA, de derecho a autor, y de otra en el TODIEF. ¿Y por qué digo esto? Ya casi cierro. Porque si uno analiza el sistema de solución paraguas que se aplicó en el TODA, se lo vinculó al derecho de comunicación pública. ¿A qué derecho? A la facultad que tiene el autor de permitir que un número indeterminado de personas, un público, acceda a su obra por medios distintos a la reproducción, es decir, a la entrega de copias. En cambio, al ponerse, permitiendo o comprendiendo la posibilidad de que cualquier persona pueda disfrutar mediante la puesta a disposición de cualquier lugar, cuando quiera, en el momento que quiera, ahí se le dio la posibilidad a los estados a tomarlo de formas distintas. Cuando uno lo lleva a la interpretación y distribución del fonograma, que sería el otro tratado, el tratado de Internet llamado TOIEF, se lo trató como un derecho exclusivo. Es un derecho exclusivo a la puesta a disposición, comprendía esta facultad que una persona puede acceder en el lugar y el momento que quiera. Entonces, eso también explica un poco lo que está pasando en la actualidad, porque un país podría tratarlo como derecho de distribución, otro país como derecho de comunicación pública y otro país como un derecho sui generis. Entonces, todos estos factores que hice referencia en esta introducción explican la discusión y la lucha, porque realmente es una lucha que están llevando adelante los intérpretes para poder eh, lograr que eso que analógicamente pueden percibir como una retribución, lo puedan percibir también en el entorno digital. Y ahora le doy paso a Marta. Bueno, muchas gracias. Agradecer a el API la posibilidad de este espacio para, bueno, como digo estos días, entre comillas, ir aclarando un poco el panorama, ¿no?
que está bastante oscuro. A mí me gustaría, primero, quiero pedir el nombre de la contadora Gabriela Pintos, que es directora general de SUDEI. Disculpas porque no puede acompañarnos hoy, tuvo un tema de salud complejo en el día de hoy, y bueno, a último momento realmente no estaba en condiciones de poder participar. Después, si a usted le parece, Ignacio Martínez, yo estuve con él, fui miembro del Consejo de Derecho de Autor de nuestro país, que nos acompaña ahora. Quizás antes de llegar al momento central de los artículos estos que han generado tanta revolución en Uruguay, darle paso a que Ignacio haga un poco la historia de cómo se gestaron estos artículos, ¿no? Para que él haga esta introducción y después yo me meta directamente en el análisis del artículo y cuáles son los entretelones y bueno, y qué es todo lo que se está comentando, pero que Ignacio de repente nos ilustre un poco con esta evolución, de manera de que cuando yo ya me meta en el tema ya tienen el cuento contado por un escritor, aparte porque Ignacio es un escritor de primer nivel, así que nos va a hacer una buena introducción, Ignacio, si está de acuerdo, si no arranco yo, pero me parece oportuno hacer un poco el relato de cómo llegamos a este punto acá en Uruguay, que no fue fácil. ¿Estás por ahí, Ignacio? No sé si lo tenemos a Ignacio por ahí. Sí, lo único que creo que está muteado. No te vemos ni te escuchamos, Ignacio, por la voz. A ver si está. Si no, bueno, arranco yo y después cuando por algunos. Bueno, estos artículos realmente han generado un movimiento muy interesante en nuestro país. Ha recibido adeptos y rechazos fuertes de todos lados. Como siempre, los rechazos suenan más que los aplausos, ¿no? Eso creo que pasa en todas las luchas o en todos los cambios que hay. Yo lo que siempre trato de explicar cuando me preguntan es que cuando nos preguntan cómo asimilamos o a qué comparamos esta situación, siempre digo, bueno, el mundo antes y después de la imprenta. Cuando se inventó la imprenta, o sea, no podemos comparar, pues un mundo anterior y un mundo que vino después. Bueno, en esta revolución digital estamos en esta misma situación. Podemos intentar asimilar, sí, hay posiciones distintas con respecto a cómo es el antes y el después. Definitivamente, desde el punto de vista jurídico, no comparto la postura de los sellos discográficos en nuestro país, en donde se asimila la venta de discos. Desde el punto de vista jurídico entiendo que es más una radiodifusión. Si lo tengo que asimilar o lo tengo que comparar, voy a la radiodifusión, ¿no? Hay un programa en Uruguay que es Aquí está su disco. Bueno, en Spotify es qué es lo que quiero escuchar, o en Deezer o en YouTube Music es qué es lo que quiero, lo bajo en el momento que quiero, lo apago en el momento que quiero. Es como cuando grabamos el cassette para tener la música que nosotros queríamos y salía de la radiodifusión. Si vamos a este tema puntual, la introducción sería, y miro acá porque sigo mi esquemita, soy re maestra. Nosotros tenemos la industria de la música. En la industria de la música tenemos 3 patas fundamentales: el autor, el intérprete y los sellos discográficos. En este eslabón, cualquiera de las 3 partes son importantes y fundamentales. En cada una de las etapas va a tomar más importancia uno que otro. Ahora, ¿podemos llegar a tener una industria de la música sin estas 3 patas? No. Se le suman los intermediarios, como hablábamos hoy previamente, antes de arrancar con Ignacio, Mariel y con Rodrigo. En algún momento fue la televisión, las radiodifusores, hoy son las plataformas digitales. En este equilibrio, en la actualidad, el que está absolutamente desprotegido es el intérprete. Cuando llegan las plataformas digitales, negocian, en un primer momento negocian únicamente con los sellos discográficos. Cuando se negocian con los sellos discográficos, al poquito tiempo vienen los autores, toc, toc, miren que acá estamos nosotros. Autores e intérpretes van de la mano, siempre. Ahora, no podemos dejar de desconocer que el autor es... las entidades de autores son más fuertes, ¿no? Hay que ser muy cuidadoso con esto, porque no quiero desmerecer la labor del intérprete, porque tal como le dijo Rodrigo, no conoceríamos a Manzanero sin Luis Miguel,
¿no? Pero la realidad es que cuando llegamos al mundo práctico y de hoy, las entidades de gestión colectiva de los autores tienen una fuerza que las sociedades de intérpretes no tienen. Entonces, hoy el intérprete se encuentra en una situación mucho más vulnerable que la que se encontraban los autores. Entonces, llegan los autores, le golpean la puerta a las plataformas y se arregla el tema. ¿Cómo se arregla? Estos contratos son absolutamente confidenciales, ojalá tuviéramos como para analizar, Rodrigo, colega, ¿no? Un poquito más abierta esta información. No la tenemos, cuáles son las condiciones, porcentajes, bueno, es el maravilloso mundo de lo desconocido, pero se arreglaron. ¿Ah? Ahora, ¿qué hacemos con estos artículos? En nuestro país, fundamentalmente, los intérpretes están en una situación, como en todo el mundo, débil, que se vio acrecentada en la pandemia. Y esto nos expuso a una situación de, bueno, busquemos una solución, ¿no? O sea, realmente hay, más allá de que los intérpretes venían peleando por este tema desde hace bastante tiempo, ¿no? Hoy la realidad es que no aguantaba o no resistía mayor tiempo sin un reconocimiento. Llegan estos artículos donde se reconoce y leo un poquito a los artistas, intérpretes, ejecutantes, respecto de su facultad de comunicación pública y de puesta a disposición al público, y acá esto viene un poco por lo que decía Rodrigo, de abarcar todo, porque ahí tenemos los que vienen por el lado de comunicación pública, los que vienen por el lado de puesta a disposición, pues bien, que no haya dos bibliotecas, todo entra en el paquete, ¿no? Entonces, de fonogramas y grabaciones de temas musicales en audiovisuales. Acá fuimos en parte de la negociación que hubo que restringir esto a que los audiovisuales sean únicamente los musicales. Nos quedó lástima de que quedara restringido únicamente al aspecto musical, pero bueno, uno en estas luchas tiene que ir avanzando poco a poco. Y bueno, genera en todos los casos, o sea, siempre, en todos los casos, de una forma delicada de decir, siempre, el derecho a una justa y equitativa remuneración por su explotación. Se establece asimismo que las entidades de gestión debidamente autorizadas a funcionar ejercerán la representación de artistas, intérpretes o ejecutantes de acuerdo a la reglamentación del Poder Ejecutivo. Y creo que acá, en este punto, es el lugar donde se da la mayor discusión y donde quizás en todo este entuerto que hay, Spotify tenga un punto. Cuando Spotify dice en Uruguay, no queremos pagar doble, ¿a qué hace referencia? A que esta ley habilita que la gestión de los derechos sea a nivel individual o a nivel de entidad de gestión colectiva. No cierra la puerta a la entidad de gestión colectiva, que en general compartimos con Rodrigo que no es obligatoria, sino que es necesaria, porque es la única forma que el intérprete realmente puede llegar a cobrar. El intérprete individual difícilmente vaya a poder negociar con un sello discográfico, ¿no? Realmente que se le retribuya por este derecho de manera directa. Entonces, esto se planteó en su momento. Nosotros tenemos un país netamente liberal, donde venimos de unos años donde el paradigma o la premisa fue una libertad responsable, donde es difícil llegar a concebir a la gestión colectiva como necesaria u obligatoria, pero deja una puerta abierta a que las plataformas puedan entender que eventualmente hay un pago doble. No porque efectivamente lo tengan que hacer, sino porque el que paga mal paga dos veces. Entonces, si le paga una entidad de gestión colectiva y mañana por algún lugar el intérprete le viene a pagar, más allá que después el pago no va a ser doble, tiene un dolor de cabeza. Y la realidad es que esa puerta dio lugar a toda esta discusión sobre el famoso pago doble y a esta urgencia por el decreto reglamentario. ¿Por qué? Porque el decreto reglamentario no refiere al artista individualmente, sino a la entidad de gestión colectiva. Entonces, la entidad de gestión colectiva no va a poder cobrar hasta que se redacte y se apruebe el decreto reglamentario, pero el intérprete podría hacerlo. Nosotros, los que estamos en este panel, tenemos clarísimo que no es viable. Tanto Mariel como Rodrigo como intérprete, y Ignacio con su postura como escritor sabe que esto no es viable en licencias globales y con esto, digamos, a nivel mundial.
Y Rodrigo y yo, como expertos en el tema, sabemos que la gestión colectiva es necesaria. Estamos convencidos de que es la única forma. Ahora, este hueco en la ley es en donde se para hoy Spotify puntualmente, porque es la plataforma que se está pronunciando. No es que esto sea contra Spotify, o no estoy hablando de ese lugar, sino porque es la que se ha pronunciado en Uruguay. Este es el hueco por donde ellos se meten. Y he tenido oportunidad de hablar con sus representantes y es lo que me dicen. Y la realidad es que les existe razón. Entonces, en este decreto reglamentario, el Poder Ejecutivo tendrá que tomar posición sobre esta gestión colectiva, que en realidad es lo que le va a dar garantía. Porque es lógico que la plataforma quiera saber a quién le paga, aunque sea una redistribución administrativa, que es lo próximo que voy a mencionar, pero a quién le paga y que está pagando bien. Ese pedido lo banco 100%. O sea, estoy con ellos y es así, ¿no? Ahora, cuando hablan del pago doble, si salimos de esto, ellos dicen que ellos ya pagan este derecho. Ellos a lo que les pagan es a los autores y a los sellos discográficos. ¿Quiénes serían los que le tienen que pagar a los intérpretes? Los sellos discográficos. No son las plataformas. Definitivamente no son las plataformas. ¿En qué le puede generar un costo a la plataforma? Un costo administrativo en esta redistribución. Por ejemplo, ellos hoy tienen 2 ventanas de pago. Autores, sellos discográficos, cámaras uruguayas del disco, CAPIF, como IFPI, ¿no? Digamos, es eso. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, abro otra ventana de pago para los intérpretes. ¿Administrativamente eso le puede generar un gasto? Sí, podría generar un gasto administrativamente. Desde Uruguay, lo que yo he podido hablar con la Sociedad Uruguaya de Intérpretes es que ellos no tienen ningún inconveniente en absorber ese gasto administrativo, que tiene un costo seguro mucho más grande para los intérpretes que para las plataformas, definitivamente. Que la plataforma le pague a los productores de fonogramas y que los productores de fonogramas le paguen lo que corresponde a la Sociedad Uruguaya de Intérpretes. Ellos no tienen inconveniente. Estos gastos de administración, con lo poco que perciben los intérpretes, es una carga muy grande. Pero en el entendido que esto es un cambio en la forma en que se está haciendo, que se consagra un derecho que implica una redistribución administrativa, que implica, como en toda revolución industrial y todos estos grandes cambios, una adaptación, como digo yo, ¿no? A estas nuevas normas y a estas nuevas reglas del juego. Bien, ellos están absolutamente convencidos que es la forma de poder llegar a un acuerdo y de poder llegar a una negociación. No queremos o no quieren que en Uruguay se refleje directamente el sistema que se da en países europeos. Más allá de que, a ver, si en Europa funciona bien y está todo perfecto y cuentan con los sistemas para hacerlos, da un poco de pereza meternos a innovar en algo que sabemos que funciona. O sea, guardemos lo que está bien. Pero, a ver, si esa es algo que para ellos no quieren generar este costo administrativo, ha sido público que han eliminado arriba de 1000 y pico de puestos de trabajo en esta semana también. Bueno, está bien, hablemos. Para los intérpretes, ya hoy esto, en la situación en la que estamos, es un éxito, porque su derecho fue consagrado. Ahora, no son los intermediarios los que se tienen que hacer cargo de este costo. Eso me parece súper importante que quede claro. Marta, ahí quisiera intervenir y le quisiera también, quisiera escuchar la opinión de Mariel, de cómo fue la experiencia de ella, teniendo en cuenta que no podemos todavía tenerlo a Ignacio, estamos teniendo unos problemas técnicos, pero bueno, apenas pueda interrumpirnos Ignacio. Y yo lo que quería ir un poco a la postura de el otro titular, que son los productores, que es un poco la discusión jurídica ahí que ellos plantean. Ahí tenemos las dos posturas. Una es la que expresé cuando hice la introducción, que es la que nosotros sostenemos, y ahí coincidimos, Marta. Y también yo de la gestión colectiva tengo la misma opinión que vos. Nosotros en Argentina tenemos un sistema de gestión colectiva obligatorio que funciona muy bien históricamente. Y yo personalmente defiendo ese sistema de entidad única porque es el que puede llevar a la práctica y efectivizar el derecho. Pero la consulta sería la siguiente, ahí tenemos una postura donde se dice, nosotros tenemos un contrato con el intérprete y dentro de ese contrato también coparticipamos esas regalías y lo que hacemos es darle
el intérprete percibe como consecuencia de ese contrato estos derechos que ahora se están supuestamente reclamando por los intérpretes. Esa sería la postura, por eso coincido con vos que en este caso la plataforma digital, bueno, tiene una reacción que desde el punto de vista jurídico no sería justificada, teniendo en cuenta que el que tendría que resolver esa cuestión con el intérprete sería la productora. Lo que sucede, y esto es lo que yo siempre sostengo, es que eso es una mirada parcial, porque el intérprete secundario, o sea, la postura que tienen las empresas que firmaron el contrato con el principal es parcial, porque el intérprete secundario que sí cobran del entorno analógico, un porcentaje menor, en el caso argentino, al 67% de ese 100, o sea, en Argentina el sistema sería así, el del 100% que percibe ADICAPIF, que es la recaudadora, el 67% va para una de las partes, que son los intérpretes, y el otro porcentaje para los productores. Y de ese 67 hay una división entre principal y secundario. Eso es lo que un poco yo traigo a la discusión, es decir, es parcial, porque en realidad, aunque sea real, el contrato esté planteado puntualmente de esa manera, hay un gran número de intérpretes que no están cobrando nada. Entonces, eso es un poco lo que quería traerte, cómo lo ve también Mariel a esto, cómo lo vio en su experiencia práctica como artista y cómo ves vos también esta postura de la empresa, ¿sí? Confrontando esta necesidad histórica del intérprete. No sé, Mariel, María, si estás por ahí. Ando por acá, escuchando atentamente y bueno, agradecida por la invitación, Rodrigo, y un placer, y un orgullo estar hoy aquí rodeado de grandes, de verdad, me siento como muy chiquita y bueno, siempre aprendiendo, me encanta. Ah, bueno, la experiencia de Sudey en cuanto a tratar de poder dialogar con la Cámara Uruguaya del Disco no ha tenido éxito en realidad. Nosotros tenemos una tripartita, funcionamos como tripartita, AGADU, Cámara Uruguaya del Disco y SUDEI, y tenemos reuniones por diferentes temas, y este tema ha estado sobre la mesa en muchas oportunidades, eh, pero definitivamente nunca llegamos a un acuerdo, y por eso es que hace muchos años SUDEI comienza este camino de poder llevarle a los socios, porque en realidad son los socios los que nos pedían. Los socios nos decían, ¿por qué yo no cobro en YouTube? ¿Y por qué yo no cobro en Spotify? Bueno, es porque no tenemos ni siquiera el derecho reconocido aquí en Uruguay, que fue lo que pasó este octubre pasado, que fue un camino muy largo, de muchos años. No fue que un día nos levantamos y dijimos, bueno, hoy arrancamos con este tema. No, o sea, esto en realidad fue un proceso de años, te diría desde el gobierno anterior, porque personalmente me acuerdo de haber estado con la ministra del gobierno anterior y haberle llevado un proyecto que de hecho nunca tuvimos contestación al respecto. Bueno, ahora durante este gobierno se nos abrieron ciertas puertas y aprovechamos la situación de buena manera, se nos escuchó, y así comienza este duro camino, porque no fue fácil, realmente no fue fácil, Rodrigo. Tuvimos que, tampoco, como se ha dicho por ahí, que hicimos lobby, no hicimos lobby. SUDEI lo que hizo fue ir a cada representante del gobierno, a cada partido, porque esto fue, siempre dijimos lo mismo, esto no es un tema político, es un tema de justicia. Entonces fuimos a todos los partidos políticos y le explicamos la necesidad, y más que nada la injusticia que estaba pasando, de que los artistas e intérpretes no estábamos cobrando el derecho en el ámbito digital. Nosotros jamás le dijimos cómo tenían que hacer, ni que tenían que votar, nada de eso en lo absoluto, solamente dijimos, bueno, acá está lo que nosotros vamos a querer, lo pretendemos para los artistas e intérpretes, y ellos votaron, yo diría que por unanimidad, creo que fue uno, Marta, ¿no? Uno solo fue lo que creo que no votó en el plenario. Un solo legislador de las dos cámaras de representantes y diputados, un solo legislador no votó a favor. O sea, fue realmente histórica esa votación.
pero que llevó muchísimo, muchísimo esfuerzo de parte de todos, ¿no? Y, y el hablar, y el conversar, y el explicar del por qué, bueno, y ahí empezaron a surgir otras cosas. Por ejemplo, el hecho de que algunos artistas, muy pocos, acá en Uruguay, quizás estén cobrando por Spotify, pero los artistas, la mayoría, músicos, por ejemplo, no están cobrando absolutamente nada, y es por ellos, además, de que estamos queriendo bueno, que de una vez por todas se dé el decreto, porque en la realidad es esa, o sea, eh, yo no puedo ser tan egoísta, porque es la palabra que tengo que usar, y perdónenme, yo no puedo ser tan egoísta de pensar en que yo cobro y mis compañeros que me están acompañando en una grabación, no sé que no están cobrando. Y mal están diciendo por ahí, también porque está bueno aclararlo, ya que lo están viendo muchas personas, que los músicos igualmente cobran un caché por grabar, que no tiene absolutamente nada que ver con el derecho. O sea, está fenómeno que cobren el caché, porque es su trabajo, porque le están pagando las horas de trabajo dentro de un estudio de grabación. Pero sí, ellos también deben y tienen derecho a cobrar, valga la redundancia, su derecho por esas grabaciones, por esas fijaciones. No ha sido fácil, no es fácil, pero seguimos en la lucha y yo soy muy optimista igual de todos modos. Creo que incluso ahora se están en conversaciones con el gobierno, gente representante de Spotify, y que en realidad fueron los únicos, la única plataforma que se ha expresado al respecto, y no, yo al menos no he escuchado ninguna otra, pero soy muy optimista de que esto va a salir, porque el gobierno, los políticos todos entendieron de que era de real justicia que los intérpretes tuvieran este derecho, porque hay una realidad. En conversaciones con algún político yo le decía, es muy gracioso, ¿no? Porque, por ejemplo, yo grabé un tema y ese tema me lo pasan en el sistema analógico, ¿no? Y cobro mis derechos en su day, normal como siempre, si tengo la difusión, obviamente. Ese mismo tema, y esto está bueno para que también la gente lo entienda, ese mismo tema, grabado en el mismo estudio, por los mismos músicos, cantado por el mismo cantante, exactamente la misma grabación, lo pasan en una plataforma y no lo cobro, no cobro esos derechos. Entonces, realmente es injusto. Este, yo creo que a esta altura ya es necesario, porque ha cambiado mucho la industria musical, es necesario que esto se pueda resolver de buena manera. Eh, Quizás tendría que haber sido antes. Por ejemplo, yo pongo el ejemplo en la pandemia. Durante la pandemia los artistas siempre hemos sido generosos, Rodrigo, y tú lo sabes muy bien. Eh, y en pandemia hicimos varios streaming por ahí, eh, para cambiar un poco el humor de la gente, el estado de ánimo de la gente. Y resultó que ya sabíamos, o sea que no íbamos a cobrar por el tema de hacer esos streaming, porque no teníamos ni siquiera los derechos reconocidos a esa altura. Pero de todos modos, igual, con la generosidad que siempre tenemos, hicimos de todos modos. Pero quizás la historia se hubiera escrito diferente si a esa altura ya tuviéramos el decreto, ¿no? Mariel, Yo creo que un antes poco, si de... bien, sí. Perdón, Marta, porque le quisiera pasar antes la palabra a Ignacio, que ahora lo tenemos, ahora está todo funcionando, pero antes de pasar la palabra a Ignacio, Mariel, dijiste muchas cosas muy certeras que van desde la real experiencia y la praxis artística, que yo veía que Marta te miraba y seguramente pensaba lo mismo que yo, que las consecuencias jurídicas de muchas cosas que dijiste son muy complejas porque son derechos distintos y muchas veces esos planteos son utilizados para, no digo con mala fe, pero muchas veces desde el desconocimiento, porque estamos hablando de un tema que son temas muy específicos y nosotros como profesores de derecho de autor también luchamos por la autonomía científica de esta materia, es decir, que lograr que esté como materia
como mínimo optativa en la Facultad de Derecho, como mínimo. Pero me parece importante eso. Y bueno, y ahora escuchar a Ignacio, también cómo fue este proceso para llegar a este resultado, Ignacio, algo de lo que también comentó Marta. Bueno, ¿se escucha bien ahora? ¿Sí? Perfecto. Pido disculpas Perfecto. por estos problemas tecnológicos, eh, sobre todo de mi lado, que a veces puede ser eh, una cuestión de desconocimiento. En realidad, yo pude escucharlos a todos y, bueno, adhiero al enfoque, pero me parecía interesante darles un marco más general en el sentido siguiente. En realidad, a nosotros, como Consejo de Derecho de Autor, con el cual vengo conviviendo hace ya eh, más de 7 años, perdón, más de 8 años, nos viene planteando la siguiente orientación. Eh, el trabajador de la cultura es exactamente eso, un trabajador. Por lo tanto, debe recibir todas las compensaciones que hagan honor a sus derechos. Y en Uruguay, los artistas, intérpretes y ejecutantes no estaban recibiendo esos derechos, no estaban consagrados en la ley. Por lo tanto, allí teníamos una omisión absolutamente imperdonable que había que resolver a la brevedad. La brevedad fue una aspiración, pero no fue la brevedad. Demoró muchísimo tiempo y estuvimos yendo y viniendo y conversando y analizando. Lo que no esperábamos era que tuviéramos esta reacción, ¿verdad? Conversamos muchas veces, nos citamos para un lado y para el otro, vengan para aquí, vayamos para allá. Pero quiero decir algo muy importante. Tanto la sociedad uruguaya de artistas, intérpretes y ejecutantes, UDEI, como el Consejo de Derecho de Autor, estuvieron siempre dispuestos a conectarse, conversar y buscar incluso fórmulas de redacción para conversar sobre texto expreso, que siempre es mucho mejor que las meras, digamos, exposiciones orales. Y eso se hizo entre otras cosas por la enorme contribución que hizo Marta, que agarró su lápiz o su computadora y comenzó a redactar el texto que permitiera avanzar en las leyes, que eran dos básicamente las que teníamos que procesar. Y dentro de las dos, en realidad, la más importante era la segunda, que iba a tocar en el fondo, ¿verdad? Los aspectos que tienen que ver con el derecho de los artistas, intérpretes y ejecutantes. Digo esto porque, lamentablemente, ni los productores uruguayos se acercaron como hubiera sido importante para conversar con ellos en profundidad, y Spotify nunca, jamás pidió una reunión con el Consejo de Derecho de Autor, y yo arriesgo a decir que con ninguna de las entidades que representan, por un lado o por otro, a los músicos de mi país. Este aspecto me parece relevante, porque nosotros aspiramos a que haya acuerdos concretos, y quiero leer una frase del comunicado que saca la Sociedad Uruguaya de Artistas e Intérpretes, SUDEI, que dice: las modificaciones aprobadas en la Ley de Derecho de Autor no pretenden afectar el negocio de las plataformas digitales, ni implican un pago doble por parte de estas. Buscan lograr un trato más justo entre autores, intérpretes, productores, discográficos y plataformas digitales. Y luego agrega que se trata de encontrar espacios de diálogo que así nos permitan avanzar. Esto marca un espíritu, y es distinta la actitud ya a alargar la tropa a la calle, a buscar firmas para pelear contra estas leyes o ponerle obstáculos o amenazar con que se van del país. Lo digo públicamente y con toda la fuerza, asumiendo mi condición de presidente del Consejo de Derecho de Autor. No puede ser admisible que se tenga esa actitud prácticamente beligerante con un derecho que para nosotros es fundamental. Otro aspecto, no menor, es la búsqueda del gobierno. El gobierno avanzó muchísimo en esto. Yo estoy orgulloso de que las leyes salieran con un solo voto en contra. Y me parece muy importante marcarlo, porque ahí están representadas todas las fuerzas políticas que conforman el espectro político partidario del Uruguay.
Y en ese sentido, el presidente de la República planteó, estamos en conversaciones, vamos a salir adelante, no vamos a poner, perdón, nos vamos a poner de acuerdo, y creo que esto es importante señalarlo. Hay una voluntad política de negociar y de llegar a alguna solución con todo esto. Otro aspecto fundamental, hay que señalar de todas maneras que resuélvase lo que se resuelva, la ley está, y eso, como dijo Marta, es un gran avance, es un gran respaldo, pero al mismo tiempo lo que resulte de todo esto serán acuerdos en el área privada. Esto van a ser acuerdos en el área privada. Y es ahí donde nosotros tendremos que atender que, por supuesto, sea consecuente con la ley y con el decreto reglamentario que saldrá, ojalá, en los próximos días. Pensamos que los montos serán graduales, como se señala, a los efectos de no plantear una imposición inmediata. La ley empieza a regir a partir del 1 de enero. Si no me equivoco, el decreto reglamentario comenzará a funcionar a partir del año 2025. Porque, ¿verdad? A partir del 1 de enero del 24 que se comienza a redactar, se supone, ¿verdad? Y a considerar, hay plazos concretos legales para que eso salga, pero después su vigencia será varios meses después. Ahora bien, se va a garantizar que no se haga ningún tipo de cobro doble, como se insinuó, que había que pagar 2 veces, un absurdo total, ¿verdad? No está definido si se realizarán individualmente o a través de la FILAIE u otro organismo. Está bien, eso es parte del decreto que tendrá que ir armando, ¿verdad?, el Parlamento, el Poder Ejecutivo, fundamentalmente con la aprobación del Parlamento, para que la ley finalmente se pueda concretar. No está en el ánimo de nadie, ¿verdad?, ni en las posibilidades de su ley ni nada, ningún litigio en ese sentido. Al contrario, queremos ver la posibilidad de avanzar todos por el mismo camino. Con la aprobación de la nueva legislación no se está ante un nuevo modelo de regulación. Esto también es importante, parece que el mundo se cayera abajo, ¿no? No estamos ante un modelo nuevo de regulación de los derechos de autor y conexos, sino simplemente tratando de adecuar a las condiciones digitales los derechos ya consagrados por el sistema analógico que pasará ahora a reflejarse en el mundo digital. Por último, son acuerdos, como dije, privados que deberán negociarse finalmente entre ellos. Pero a partir de estas concepciones, es que me parece que es importante entender, por un lado, la simplicidad del problema, en el marco de una gran complejidad, por supuesto que sí, en el marco de una gran complejidad. Pero cuidado, no lo hagamos más complejos con informaciones equivocadas, no lo hagamos más complejos con actitudes muchas veces ofensivas o de amenazas de que me voy, de que me quedo, o juntadas de firmas para que no se vaya streaming del Uruguay, perdón, no se vaya Spotify del Uruguay. Creo que Mariel lo señalaba, ninguna otra plataforma ha dicho nada con respecto a esto, ¿no? Y acá riesgo una hipótesis. Me parece que finalmente Spotify lo que tiene miedo es que este ejemplo cunda por toda América. Bueno, yo sería enormemente feliz si este ejemplo trascendiera para otros países y que hubiera incluso un reconocimiento a Marta por esta labor realizada a nivel también internacional. Ahora, esto ya lo dijimos en la OMPI, exactamente todo esto que estamos diciendo, lo expusimos el 8 de octubre en la OMPI, nos parece que es importante que, digamos, el ámbito internacional esté en conocimiento de esto. Y termino con una frase que me parece fundamental. Tal vez sería un gran dolor para nosotros que no hubiera plataformas como streaming reproduciendo la creación musical en el mundo. Pero está claro que sin los artistas, las plataformas no tienen ningún andamiento, porque la base de la creación musical está en los artistas y no en quienes la distribuyen y quienes la hacen escuchar por él. Entonces, señores, vamos a poner las cosas en sus justos términos. Vaya mi agradecimiento una vez más
al Parlamento del Uruguay, que accedió a esta propuesta, al esfuerzo enorme que han hecho los intérpretes y ejecutantes para llevar adelante todo esto, a Marta particularmente por su sabiduría, y espero que esto comience a marcar un camino nuevo en el relacionamiento de la cultura en el mundo y en nuestros países, ¿no? Por ahora, muchas gracias. Nada más. Marta, después de la claridad que acaba de expresar Ignacio, valió la espera de estos inconvenientes técnicos, porque la verdad que también, al igual que Mariel, hizo un resumen de un montón de circunstancias que con una practicidad que, bueno, que en mi caso yo te la agradezco muchísimo, Ignacio. Pero dijo algo, Marta, y seguramente vos vas a abordar eso, que esto no es nuevo. Es decir, yo hice alusión, un poco, no sabía lo que iba a plantear en ese término Ignacio, pero parece que nos pusimos de acuerdo, porque yo hice alusión a los tratados de Internet, que son de la década del 90, ¿no es cierto? Donde se trataba de dar una respuesta a qué hacíamos con el derecho a autor y el derecho conexo en el entorno digital. Aplicábamos sistemas similar, uno nuevo, era compatible, no era compatible. Y entonces esa es un poco una pregunta que te puedo hacer, Marta. ¿Es nuevo esto? ¿Es tan drástico esta reforma o lo que hizo fue reconocer una realidad que es existente de hace muchísimo tiempo y no tenía reconocimiento? Bueno, me cuesta enganchar después de lo emotivo de Ignacio con cabeza jurídica, me cuesta volver a encajar. No es nuevo, no es nuevo. El tratado del Toyef es del año 96. Uruguay ratifica el tratado del Toyef que reconoce el derecho de puesta a disposición de los intérpretes, de puesta a disposición al público de los intérpretes, el año 2008. Estamos en el 2023. El decreto reglamentario va a venir en el 2024. Y como dice Ignacio, y con las negociaciones y los plazos que SUDEI entiende que tienen que llevar y que son lógicos, y que por suerte no tenemos una sociedad de intérpretes necia, vamos a estar, no sé si y sí, seguramente esto se termina implementando en el 2025. Los ratificamos en el 2008. O sea, esto no es que SUDEI se despertó un día, no sé, Mariel, que es la que ha dado mucho la cara por SUDEI, o el Consejo de Derecho de Autor, nosotros, estamos un día aburridos así, yo hasta hace poquito fui parte del Consejo de Derecho de Autor, dijimos con eso, y a ver, ¿qué hacemos hoy? No, yo qué sé, vamos a molestar a Spotify. No, a ver, es como tan poco serio el argumento, de que esto es un capricho, de que no fue consultado, de que va... A ver, en estas grandes, lo hablamos al principio, en estas grandes luchas, siempre vamos a tener gente a favor y en contra, siempre van a haber muchos miedos, siempre van a haber muchos miedos. Esa es la realidad, mucho miedo al cambio, mucho miedo a arriesgar lo que ya se tiene. Un poco lo decía Mariel, el egoísmo o la falta de colectivismo. Siempre esto pasa, siempre. Pero es necesario para poder llegar a tenerlos. Hoy hablábamos previo a esto que Ignacio decía la ley de 8 horas. Yo creo que el intérprete está antes de la ley de la silla en nuestro país, ¿no? O sea, peleando por tener una silla para ir a trabajar. O sea, creo que las 8 horas es como cuando el porcentaje que cobre por las plataformas sea mucho más. Entonces, no es nuevo. Las plataformas digitales tienen su tiempo ya. Internet tiene más tiempo todavía. Los tratados de Internet son del año 1996. Y en nuestro país, que es donde hoy está centrada la discusión, tanto a nivel nuestro nacional como internacional, fueron ratificados en el año 2008. Y esto quizás también fue un error, y lo tomo en muchas de las oportunidades que cuando se me presentaron para poder hablar o me invitaron a conversar sobre el tema, lo di tan por sentado que hace muy poquitos días dije, pero nunca, a ver, esta gente se piensa que nos levantamos hoy con esto viene, yo dije, pero nunca lo dije. Porque me parecía que era tan básico, que no sé, que era una premisa sobre la que nos sosteníamos que esto no era nuevo, que me parecía que no había sentido, o sea, no se me ocurrió el planteo hasta que en un momento escuché los planteos y digo, pero parezco una caprichosa. Y no soy caprichosa, bueno, soy un poquito caprichosa, pero justo no se aplica en este caso. Entonces, bueno, cerrando un poco, creo que no es nuevo, creo que es un derecho justo. Creo que la gran dificultad que se da en estas conversaciones que planteaba Nacho es que de un lado tenemos personas
artistas, todos los abogados que tenemos como cliente, a los creativos sabemos que son un cliente difícil, les cuesta mucho defender su trabajo y cuando salen a defenderlo son muy criticados, y del otro lado tenemos empresas. Entonces, eso también es difícil. Y para cerrar esto es un poco lo de gimnasio. Nadie quiere que Spotify se vaya. Nadie. Tengo hijas adolescentes, estoy acosada por ella y sus amigas diariamente por eso que Spotify se vaya. Nadie quiere. Ahora, el artista está en una situación tan vulnerable que está dispuesto a seguir aceptando trabajar solo por ser un poco difundido, un poco conocido de manera gratuita, cuando no es necesario, porque no estamos en una ecuación donde no dé para repartir. Entonces, y acá hay una frase que con Ignacio la apretamos fuerte y es, ¿el acceso libre a la cultura, porque esto es cultura? Sí. ¿Gratuito? No. Hay un trabajador atrás que compró cuerdas, estudió música, aprendió a escribir de determinada manera, o sea, hay un trabajo atrás. Entonces, creo que todo esto que vemos en las redes lo que está mostrando es la poca valoración que tenemos del trabajador de la cultura. Cuando nos enorgullecemos de todos nuestros músicos, que los olimareños, que, no sé, la Vela Puerca, de todos los ámbitos, casino, el carnaval, todo está todo bárbaro. Nadie quiere que se vaya a Spotify. ¿Por qué? Porque escucha música. ¿Quién hace la música? Los artistas y los intérpretes. Entonces, me parece que tenemos que reflexionar un poco y esto nos lleva a qué país queremos tener, ¿no? O sea, hacia dónde queremos ir. Y es muy difícil mantenerse en el punto jurídico en esto, Rodrigo. A mí se me hace muy difícil. Ahí, Marta, vos sabés que esto que estabas diciendo, yo tenía ganas de hacerles esta pregunta también, vincularlo a la pregunta a Mariela e Ignacio, porque Ignacio tocó un tema que estábamos teniendo una charla con Ignacio que se nos interrumpió, te pido disculpas, Ignacio, no pudimos terminarla porque, bueno, se nos hizo la hora para salir en vivo, pero tenía que ver con esto que les voy a decir, y que era que acá en Argentina tuvimos una experiencia cuando, en el medio de la pandemia, cuando las entidades de autores detectan que el uso que se hacía de los derechos de comunicación pública directa, es decir, la ejecución en vivo, que el típico derecho acá es muy famoso, el porcentaje que cobra la sociedad la entidad de autores, la sociedad autoral argentina, SADAIC, por la utilización de esa música, de esa obra del autor en un festival, ¿cierto? Pero eso pasó al internet, pasó al entorno digital, pasó al streaming, y se cobraba una entrada, y se pagaba publicidad, y los productores no querían pagar esos mismos porcentajes por el streaming. Y volvimos a una discusión que habíamos resuelto hace muchos años, los que somos autoralistas, que era que no son impuestos, son derechos, ¿cierto? Porque uno ve que, yo siempre digo sin mala fe, digo que es por ignorancia que muchas empresas utilizan el concepto impuesto, ¿no? Entonces, muchos músicos, de acá los quiero vincular a María e Ignacio, salieron ahí equivocadamente, a ir en contra de ese impuesto al streaming, ¿no es cierto? A eso que no correspondía a lo que estaba haciendo la entidad autoral, cuando en realidad sí, porque era el uso de la propia música que se estaba capitalizando con un beneficio ni siquiera indirecto, como el que tendría, por ejemplo, un establecimiento hotelero, sino un beneficio directo, como el que tendría, por ejemplo, el productor de un festival. Entonces, esa discusión yo creo que se empezó a dar también en Uruguay, porque vi algunas manifestaciones de algunos colegas músicos que salieron a tomar una postura más en favor de este reclamo de que esto se derogue, de que esto desaparezca del mapa, y creo que es una postura equivocada, fundamentalmente porque no se está comprendiendo el alcance del derecho que se está reconociendo, que puede darse la discusión entre la empresa y el intérprete, pero la plataforma le paga a la empresa y la empresa, ahí está la cuestión que yo creo que la interpretación que hace el sector de los productores es diferente a la interpretación que hacen los autores y los intérpretes cuando, y esto es muy interesante de analizarlo, Marta, los productores llegaron primero al entorno digital. Después llegaron los autores sin tener una ley como tienen, por ejemplo, de gestión colectiva en Europa, con las licencias multiterritoriales, y cómo llegaron los autores latinoamericanos, la mayoría de ellos, a través de Latin Autor. Pero los intérpretes no llegaron.
¿Y por qué no llegaron? Y por muchas de las discusiones que estamos dando ahora. Ahora la pregunta es, ¿tienen la oportunidad de llegar? Más que es una pregunta retórica, ¿no es cierto? Y me parece importante analizar la reacción del colectivo de músicos ante esta discusión. No sé qué opinan Mariel e Ignacio de esa reacción, cómo la comprenden y cuál es el motivo de esa reacción, de estos comunicados que estuvimos viendo y esta discusión entre los propios músicos. No sé, Yo creo, Ignacio. María, si me permites, creo que hay varios factores, ¿no? Un primer factor, la ignorancia. La ignorancia sobre de qué estamos hablando cuando hablamos de derechos de autor, ¿verdad? En segundo lugar, la, digamos, presencia de un discurso que hace compleja la comprensión, que habla de términos como, por ejemplo, eso que tú decías, impuestos o gravámenes sobre, cuando en realidad no es eso, son el pago equitativo, justo, de derechos que han quedado postergados. Y el concepto que Marta manejaba muy bien también de concebirte como un trabajador y por lo tanto de ese trabajo debes recibir la remuneración que corresponde. Otro aspecto que no es menor tiene que ver con la avaricia empresarial. El mundo es el mundo que se mide por el mercado. El mundo es el mundo que se mide por la mediación. Nosotros los escritores, con mucha alegría lo digo y con mucha vergüenza también, del precio de venta al público cobramos el 10%. Todo lo demás lo cobra un poco el sello editorial y muchísimo la intermediación entre las librerías y el distribuidor. El 50% del precio de venta al público lo cobra la librería y el distribuidor. Entonces eso te va dando una idea de que, bueno, señores, ¿dónde estamos parados, no? Y cuando uno se autoedita para intentar ganar un poco más, ¡uy! Se arma, ¡oh! Si todos los escritores hicieran lo mismo, nos fundiríamos. Bueno, entonces esa competencia comercial, que tiene un aspecto absolutamente legítimo y que yo lo respeto y cada uno en su chacrita, lo que no puede, me parece a mí, no debe es matar a la mamá de todos los hijos, que son los autores, que son los intérpretes, que son los ejecutantes, que son los que le dan vida, en este caso, a una pieza musical. Tanto lo digo, que también defiendo con muchísimo ahínco la propuesta que se da en Uruguay, que me parece una joyita, y es que una música que está en dominio público, si se va a usar en algún tipo de emprendimiento privado, comercial, debe pagar un pequeño dinerito en la entrada, en la entrada, en el espectáculo, en fin. Y ese dinerito va nada más ni nada menos que para el Fondo Nacional de Música y para la Comisión de Teatro y financia muchísimos proyectos. Yo quisiera escuchar a Beethoven cuando grabamos la 9ª Sinfonía y le ponemos 2 pesitos más por entrada para que eso vaya al Cofonte o a FONAM, el Fondo de Música y del Teatro, para financiar cientos de proyectos desde comprar una guitarra para el artista que la necesita, hasta financiar un espectáculo o, en fin, editar un CD. Así que me parece que esto no es poca cosa, ¿verdad? Son aspectos claves que van marcando una forma de entender la cultura de nuestros países. Y las culturas de nuestros países deben defender enérgicamente a los trabajadores, a los músicos, a los artistas en general, a los creadores en general. Así que eso me parece que es un poco lo que explica que haya dos versiones, ¿no? 2 visiones. La visión del, digamos, voraz de ganancias y de intermediaciones, y el humilde reclamo de los trabajadores músicos para que se les pague lo que se les debe. También quiero terminar con una frase que dijo Marta, ¿no? Nos interesa muchísimo que Spotify se quede. Ahora, que se quede y que asuma las responsabilidades que deba asumir junto con los productores, diciéndole a los productores fonográficos, señores, hay que pagar. Y hay que pagar
o redistribuir la forma de pago para que los artistas, intérpretes y ejecutantes puedan recibir lo que necesitan, lo que se les debe. Eso es muy importante. Mariel, ¿cómo ves el tema este Bueno, de la versión? sí, Rodrigo, yo en cuanto a lo que tú comentabas, creo es lo mismo que decía Ignacio, es un tema de desinformación. O sea, todo pasa básicamente por eso y lo comprobamos fehacientemente durante todo este proceso en SUDEI. También la falta de información que hemos tratado por todos los medios de informar, fuimos a todos los medios, hicimos televisión, radio, etcétera, explicando claramente de que SUDEI nunca pretendió, ni pretende, ni pretenderá este doble pago del que tanto habla Spotify. Sin embargo, se sigue hablando del tema y se sigue hablando del tema y es como algo bastante recurrente y hay igual como cierto nerviosismo, incluso hasta en el ámbito artístico, con respecto a este tema, y tratamos también de aclararle a la masa social. De hecho, este próximo jueves vamos a hacer una asamblea extraordinaria para hablar de este tema, para que la masa social se entere de cuál es la situación hoy por hoy entre SUDEI y la plataforma específica Spotify, ¿no? Porque también, como bien decían ahí, nunca tuvimos la posibilidad de hablar, o sea, SUDEI nunca tuvo la posibilidad de hablar directamente con Spotify y nos hubieran captado. De hecho, estamos esperando ansiosamente poder, no sé, con algún representante de Spotify poder dialogar. Pero bueno, hasta el momento no se ha dado. Pero bueno, es importante esto de la asamblea porque también le va a aclarar muchísimo el panorama a los socios y bueno, y esa es la idea. Y nada, yo he ido a algunos, no muchos, pero he ido a algunos seminarios de derecho de derecho de intérprete, de propiedad intelectual, y básicamente siempre te dicen, no en todos los seminarios, que cuando hay una explotación del derecho tiene que haber un pago del derecho. Eso es básico para todo. ¿Por qué no puede ser esto? O sea es muy simple. El artista, intérprete y ejecutante tiene el derecho de cobrarlo. Y no es de ahora, esto ya es de muchísimos años atrás. Pero bueno, estamos en esta carrera. Y también repetir lo mismo. SUDEI no pretende jamás, o sea, nunca pretendió que se vaya Spotify, ni ninguna otra plataforma, porque todas forman parte todos formamos parte de la industria musical. Entonces, no estaría bueno ni básicamente para los artistas, ni para ningún usuario, de que estas plataformas se fueran del país. Pero bueno, como dije antes, me encantaría tener alguna conversación con Spotify y poder aclararle esto personalmente a ellos, ¿no? Bueno, lo de la asamblea, también comentarles porque hay mucha gente viendo, SUDEI es la sociedad de gestión colectiva de derecho de intérprete más antigua del mundo. Nació en el año 1951 y es muy reconocida a nivel internacional dentro de la federación, que es la FILAIE, que es nuestra federación que representa a todas las sociedades de gestión colectiva de derecho de intérprete. Y bueno, cumplimos incluso con muchas actividades, por ejemplo, un fondo de previsión social, donde ayudamos a los socios en determinados temas, de enfermedades, etcétera. También tenemos un fondo de actividades culturales, donde hacemos becas para estudiar, apoyamos a festivales, etcétera. Yo no sé si eso Spotify lo hace, sinceramente. Mariel, después de esta explicación magistral de Marta que hicieron Ignacio y Mariel del principio de independencia de derecho y de la presunción de onerosidad, que si nosotros tenemos que explicarlo vamos a estar escribiendo artículos de muchas páginas y ellos con una explicación magistral resumieron
derechos, principios que son rectores del sistema de derecho de autor y que no cambian por hablar del entorno digital, porque eso es lo mismo que está sucediendo con la inteligencia artificial hoy, que también la clonación de voz, por ejemplo, es un tema que afecta a los intérpretes en otro ámbito artístico, pero también lo afecta. Me parece que Ignacio hizo referencia a un tema que surgió, que fue el tema de la readecuación administrativa, no sé cómo lo llamás vos. ¿Cómo ves ese tema? ¿Lo ves como una posible solución a esta discusión? Es decir, discutamos cómo se puede redistribuir administrativamente esto, pero no discutamos el derecho de fondo, que es lo que está consagrado históricamente y ahora se refuerza, es decir, se refuerza el ámbito de ese reconocimiento. ¿Cómo ves eso, Marta? Ya para cerrar, que le prometí a Silvina Vila, la secretaria del API, que íbamos a demorar una hora y venimos bien, así que ya es para cerrar. Mirá, la pregunta iba para mí, mira, yo creo que esa redistribución, a ver, voy a tratar de hacerlo más breve. Las entidades de gestión colectiva en nuestro país tienen mucho para mejorar, como toda institución humana. ¿Tá? Las asociaciones civiles sin fines de lucro tienden a enquistarse, en general, son difíciles de llevar adelante, tienen muchos reclamos por parte de sus socios, pero poca actividad de parte de ellos. El primer punto que debemos corregir, tanto de parte de los socios como de los directivos, es que cuando hablamos de que son asociaciones sin fines de lucro, atrás de eso hay un lucro, sí, y es la plata de los artistas, en el caso de SUDEI. O sea, no, hay algo que se está administrando que es plata que se ajena. Entonces, dispuestos a redistribuir, todo lo que yo he conversado con SUDEI es que sí. De hecho, creo que ellos han visto esta oportunidad como una ventana de mejora para un montón de temas que fueron surgiendo, un montón de dudas cuando los socios les han venido a plantear inquietudes o nerviosismo sobre este punto que está en cuestión, si Spotify sí o Spotify no, porque es verdad que esto fue un apellido de los socios. Spotify, SUDEI está en ese replanteo. Con respecto a lo de las plataformas, ya te digo, lo último que yo hablé con la contadora Pintos fue que si no se seguía el modelo europeo, por supuesto que es un costo administrativo que tienen que asumir. Es un costo muy pesado porque cuando después al artista se le entrega la liquidación, pero ¿por qué esto? ¿Me descontás esto? ¿Me descontás esto? Realmente esos costos son altos porque lo que recibe el artista es un porcentaje mucho menor al que recibe el resto de los integrantes de esta ecuación de la industria musical. Ahora, esta reecuación sí es posible. Entiendo que con una gestión colectiva necesaria, implementada con una licencia legal no voluntaria, yo creo que sería la gran solución. Por supuesto, y acá volvemos, Ignacio, al gran tema que pretendemos y que luchamos mientras estamos juntos, tiene que haber una oficina de derecho de autor que pueda controlar de manera debida y certera con todos los elementos necesarios de estas entidades de gestión colectiva, porque la plata que están administrando o el dinero no es de ellos, de los directivos, sino que es de titulares de derechos. Entonces, ¿que hay posibilidad? Sí, por supuesto. ¿Que esto es una oportunidad de mejora? Absolutamente. Y creo, por muchísimo de lo que he hablado con las directivas, tanto con la directora general como algunos miembros del consejo directivo, como el caso de Mariel, ellos han tomado estas críticas del buen lugar. Es imposible contestar todo en este momento, pero hubo una crítica puntual de un artista que sacó un artículo que para mí fue espectacular, lo voy a citar, que es Fernando Santulo, que es un artículo sobre este tema, pero creo que si resume todo de una manera magistral, y él hace una crítica sobre determinados temas de SUDEI, y lo hablamos con Mariel en su momento, y yo le dije, Mariel entendió que había muchas de esas cosas que decían que eran ciertas, y que le dolían como directiva, y que le dolían porque eran ciertas. No le dolía, sino porque... Yo le dije, bueno, Mariel, esto es una oportunidad de mejora. O sea, no es el momento, ahora estamos en la mitad de un incendio, ¿no? Y más ello, ¿no? Pero creo que esto ha sido una oportunidad. Entonces, Rodrigo, creo que este es un mensaje, y acá me atrevo quizás como ex miembro del Consejo de Derecho de Autor, como cercana a las entidades de gestión colectiva, que eso es una oportunidad de mejora. No debemos olvidarnos que la sociedad de intérpretes es una sociedad débil. Entonces, quizás ingreso de recursos también le dé la oportunidad de poder contribuir a esta mejora. Desde mi lugar, así como puse la firma cuando recomendé ese primer esbozo de artículo que fue en menos de 24 horas, y lo miro hoy y digo, ¿cómo pude escribir eso con todos esos errores? ¿Cómo podría haberlo hecho mejor? Te pongo la firma en este primer intento de que SUDEI está dispuesta a
sentarse a negociar. Sé fehacientemente que intentaron a través de su contadora ponerse en contacto con la gente de Spotify, tanto a nivel nacional como internacional, y no recibieron respuesta, y están dispuestos a sentarse, a rever lo que haya que rever, a conversar lo que haya que conversar, para que este derecho realmente salga adelante y que realmente los artistas e intérpretes de nuestro país puedan mejorar un poco su situación. El colectivo, tal como vos dijiste, Rodrigo, el colectivo. Nadie discute que seguramente hayan artistas que estén cobrando y que estén cobrando muy bien. Acá necesitamos salir de la foto para mirar el colectivo de los artistas. Tanto el principal, y detesto esta calificación de principal y secundario, pero tanto el principal, que a veces no es el mismo principal que otro principal que es el que cobra, como todos los que están atrás. No me gusta el principal y secundario porque entiendo que al momento de ver una banda, al momento de grabar un disco, cada uno tiene su rol y todos son importantes, pero bueno, es el que se utiliza. Entonces yo creo que sí, Rodrigo, sí, definitivamente, te lo firmo. Yo lo traje, ya para cerrar, lo traje a colación primero porque, bueno, con Mariel compartimos la experiencia de práctica, ¿no? Porque yo, mi faceta artística, ese proceso creativo uno lo sufrió y lo vio bien y lo vio mal a veces, de acuerdo a las circunstancias, pero esa diferencia yo siempre la traigo porque cuando uno plantea y dice en las charlas, cuando da clases, que los intérpretes en general no cobran estos derechos puestos a disposición en el entorno digital, siempre viene el punto de vista de otra forma de pensar, que es normalmente la de los productores, de decir, no, usted está mintiendo, su postura no es correcta. No, en realidad no. A ver, la realidad es esa. La realidad es que, salvo algunas circunstancias puntuales, el intérprete secundario, con casi en su mayoría, con seguridad, no cobra, porque el sistema está mostrando eso. Pero bueno, sin entrar o sin volver a esa discusión, me parecía importante hacer la distinción, que de hecho es una distinción que está planteada en la legislación, en la forma, en el reglamento de las entidades para distribuir, porque también las participaciones son distintas, etc. Pero bueno, para finalizar, y acá no sé si está Gio por ahí, que le ocupé gran parte del rol de moderador y les pido disculpas a todos por eso, porque tuve distintos roles en esta charla. Pero bueno, sabrán disculpar por algunos inconvenientes técnicos que tuvimos. Les quiero agradecer, y bueno, Gio, también agradecerte, y bueno, algunas palabras para finalizar este conversatorio. Mariel tiene algo que decir ahí. Sí, sí, estoy Perdón, Valpito. Mariel. Perdón, Georgina, perdón. No, por Antes favor. de despedirnos, ¿no? De verdad yo quiero, soy muy agradecida y quiero agradecer en nombre de SUDEI, primero que nada al Consejo de Derecho de Autor por el apoyo desde el primer momento, eh, y especialmente a Marta, que se puso todo este tema al hombro. De verdad, Marta, te admiro profundamente, lo sabés, y a nuestra directora general, Gabriela Pintos, que hoy lamentablemente no pudo estar presente, pero le mandamos las mejores energías para que mejore prontito. Nada, eso básicamente, gracias, muchísimas gracias. No, muchas gracias a todos ustedes, gracias a cada uno de los que participó. Yo me apagué la cámara y me puse a escuchar como una más, y real estaba muy metida, y cuando Rodri me habló ahí volví, pero no, estuvo muy interesante, la verdad, muchas gracias. Yo como una uruguaya más me sirve, imagino que a todos los demás también, que Rodri ahí se metió también a Argentina, así que bueno, nada, me encantó. Veremos cómo sigue todo esto de justamente lo que hablábamos de Spotify y demás, a ver si se puede dar como una charla, ¿no? Entre las dos partes para ver también un poco cómo podemos seguir adelante con todo eso, pero nada, es verdad que era algo necesario, que había que hacer, y también es un adelanto también de cierta forma, ¿no? Para todos los artistas y los intérpretes, obviamente. Bueno, nada, agradecerle. Perdón, yo decir Sí, no, que, no, bueno, no, desde la LAPI nosotros venimos eso. participando de los comités de OMPI como en nuestro rol de miembros observadores, y bueno, ahí tuvimos la oportunidad de ver los discursos de Ignacio también. En su momento también estuvimos compartiendo con Marta, y bueno, nosotros sostenemos una posición de que el tema del entorno digital debe ser un punto permanente en la agenda de OMPI, bueno, muchos países estamos sosteniendo eso, compartimos eso para los acá presentes, y bueno, eso también es parte de un mejoramiento para los derechos de autores y artistas,
fundamentalmente en el entorno digital. Yo creo que lo vamos a lograr. Eso obviamente requiere un nivel de consensos como lo que explicó Ignacio, que logró Uruguay. Ese nivel de consensos es complejo. Después del convenio de Berna, cada vez es más difícil lograr ese nivel de consenso. Pero bueno, es posible, Uruguay lo acaba de demostrar, que es posible debatir y llegar a un puerto. Y ahora es cuestión de una implementación, y creo que la conclusión es esa, que es posible la implementación, hay que sentarse, terminar de resolverlo, pero no hay ningún tipo acá de mala intención por parte de los intérpretes, sino de el reconocimiento de su derecho y la defensa de su derecho. Así que bueno, muchas gracias, gracias Gio por estar, gracias a Sebastián, gracias a Silvina, y gracias a Karen de la LAPI que nos ayudaron, nos asistieron y fueron parte de esta propuesta. Y bueno, Mariel, Marta, Ignacio, quiero agradecerles personalmente por la predisposición que tuvieron y cómo pudimos llevar adelante este conversatorio, y a toda la gente que nos está viendo y a todos los que nos siguieron y les interesó el tema. Y bueno, ojalá sea la oportunidad para seguir discutiendo, discutiendo en el sentido del debate, ¿no? Y llegar a avanzar de esa manera, porque es la única forma de avanzar. Muchas gracias, Gio. Bueno, no sé No, si por alguna favor. palabra final y cerramos. No, bueno, que ojalá sea el primero de otros que se vengan de este mismo tema, que está muy bueno y seguro dentro de poco va a haber más para hablar. Así que nada, muchas gracias a todos, también a todos los que nos acompañaron, a Sebastián, Silvina, a todos que siempre están del otro lado. Y bueno, la ELAPI y a cada uno de ustedes, muchas gracias. Así que bueno, los dejamos, que ya por acá ya es de nochecita, así que no sé de dónde nos mira la gente, pero por acá, así ya los dejamos que cada uno vaya a hacer sus cosas. Pero nada, muchas gracias de nuevamente para todos y les agradecemos. Muchas Gracias. gracias. Chao, Hasta que pasen. luego. Chao. Chao, chao. Listo, chicos, ya estamos